Dime, vieja amiga, ¿qué crees que es lo más eterno que hay en el cosmos? Sin duda, yo. ¿Tú por qué? Explícate. No es evidente. Los humanos inventan nuevos métodos para destruirse. Arrasan ciudades, asesinan a inocentes por causas absurdas. Todo queda destruido y ya no queda nada. Nada salvo yo. Nada salvo mi presencia eterna. En morir está el final y el final está en mí. ¿Por qué me haces esta pregunta? ¿Crees que hay fuerza más eterna que yo? No lo creo, lo sé. ¿Y qué, según tú, querida Venus, es lo más eterno del cosmos? El amor, por supuesto. ¿Qué respalda esta teoría? Todo. Cierto que tú llegas y te quedas. Tu poder es el de la eternidad del silencio, pero el mío es el del amor eterno, que nace sin avisar, que perdura por encima de todo. Los cuerpos se corrompen, pero las almas perduran. Y donde hay una alma enamorada, querida muerte, ni tu presencia puede resultar triunfante. Desearía que demostrases lo que dices. Te lo demostraré sobre el tablero. En Verona, donde transcurre esta historia, dos familias, los Montecchi y los Capelletti, derraman, con su odio mutuo, mucha sangre inocente. De este rencor aciago nace una pareja de amantes, que con su desafortunada estrella y trágico amor impregna con desgracias el camino hacia la paz. Ya está. No más que otras. ¿Sabes cuándo veremos a Tebaldo? Su guardaespaldas me ha dicho que nos avisará. Tienen que arreglar unos asuntos. ¿Dónde está mi hermano? ¿Lo has visto? Apuesto que está tras las faldas de alguna. No lo he visto desde que hemos llegado. Tengo la sensación de que no ha sido una buena idea traerlo con nosotros. Tonterías. Le hacía falta salir de casa. No sé qué le pasa, pero últimamente parece un poco alicaído. Voy a ir a buscarle. Y a ver si de paso me cuenta lo que le pasa. Ahora vengo, ¿vale? ¡Madre de Dios! ¿Todavía estáis aquí? ¡Madonna, dammi paciencia! ¡Vamos, niña, a salir! Julieta, date prisa, los invitados están esperando. ¿Me estás escuchando? ¡Julieta! Sí, Tata, te escucho. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿La fiesta es tonta? Ah, la fiesta, bien. ¿Qué te pasa? Parece que estás en otro mundo. Me siento en otro mundo. Este libro de poemas que me regaló mi padre por mi cumpleaños es precioso. Ahora estaba leyendo uno. ¿Quieres que te lo lea? Escucha. Cora enamorada de Febo los alados corceles del sol. Dulce noche a cubrirnos venga con su oscuro manto. Amor es ciego, llama la noche. Amor es noche, y a su luz cumplen amantes con citas. Oh, ven noche, trae junto a ti mi dulce amor. Él es mi día, luz brillante entre tinieblas. Él es mi luz, despertador de aves en la sombra. Cuando muera de su cuerpo un firmamento eterno, rutilante, dulce, se adorne al nocturno manto con él. Amen todos la noche, desmorones el sol. ¿No es maravilloso? Sí, sí, muy bonito. Pero ahora tienes que vestir. Oye, ¿me peinas? Claro. Oye, Tata, Sí. ¿crees que existe ese amor? ¿Uno tan grande que pueda romper barreras? ¿Qué sabré yo?
Hace tanto tiempo que no me he vuelto a enamorar. Recuerdo cuando le conocí. Estábamos rodeados de gente. Y allí estaba él, lo supe enseguida. Me miró. Y yo le miré. Y un día desapareció. Ahora la única alegría que tengo eres tú. Mi niña. La niña más dulce del mundo. Ojalá pueda verte casada y feliz algún día. La verdad es que no he pensado en eso todavía. Ya está. Ya lo tienes perfecto. Y ahora tienes que ponerte aquello. No, tata, ese no. Estoy harta del negro. Quiero variar por una vez. ¿Y qué piensas ponerte? Ahora verás. Al fin te encuentro. ¿Estás aquí tan solo? Pensaba en mis cosas. Anda, deja que te acompañe un rato. Y así pensamos juntos. Cuéntame, ¿qué pena larga las horas de Romeo? No tener lo que las hace más cortas. Mal de amores. Ausencia de ellos. El amor, como tirano, golpea con fuerza. No. El amor es fuego avivado por los suspiros, fuego que arde en el corazón de los que aman. Un torrente desbordado que crece con las lágrimas, de dulzura embriagadora. Vaya poeta estás hecho. Adelante, búrlate de mí. Esto no es Romeo, está en otra parte. Anda, no te pongas tan melodramático. Escúchame, y olvida ese asunto. Fácil es decirlo. Enséñame a olvidar. Por fin os encuentro. Ya han acabado. Tebaldo nos espera. ¿No vienes? No. El odio no es asunto mío. Llevamos un año enfrentados. Esta guerra está destruyendo la vida de nuestros hombres. Y también afecta a nuestros negocios. Entiendo tu rencor. La muerte de Antonio fue un error por nuestra parte. Sé que perder un hermano es duro, pero no podemos seguir así. Es hora de poner fin a esto, antes de que sea demasiado tarde. ¿Me estáis proponiendo una tregua? Es el momento de sellar la paz. Paz. Odio esa palabra. La odio tanto como odio el infierno. Como odio a los Montecchi. No, no habrá tregua. Lo siento. ¿Cree que es buena idea rechazar su oferta? Sí. No pararé hasta conseguir la aniquilación de los Montecchi. Signore y señores, bienvenidos. En nombre de mi familia, es un placer darles la bienvenida a nuestra anual fiesta de carnaval. Disfruten de la velada.
conocía hasta hoy la belleza. Negadlo, ojos míos. Espera, si te he ofendido con mi mano, perdóname. Mis labios como peregrinos solamente quieren limpiar la ofensa con un beso. No seas tan duro con tu mano. Hasta los santos tienen manos que tocan a los peregrinos. Mira. ¿Ves? Así es como ellos besan. ¿No tienen labios? Tienen, pero los utilizan para rezar. ¿Y por qué no dejar que los labios hagan como las manos? ¡Juliet! ¡Madre de Dios! Ya veo que no pierdes el tiempo. Ven, que te busca tu primo. ¡Espera! ¡No sé tu nombre! Es una Capelletti. Te encuentro, primo. Vámonos, no ha habido acuerdo. Tu hermano nos espera fuera. ¿Conoces a ese chico? No. ¿Quién es? ¿Créalo? No. Necesito tomar el aire. ¡Romeo, espera! Se llama Romeo y es un Montequi. Mi primer amor y nace del odio. ¿Cómo irme si mi corazón se queda aquí? Mi amor. Ay de mí. Habla otra vez, mi ángel. Romeo. Porque eres Romeo. Tu apellido es el de mi enemigo, pero tú no. Tú eres tú. Y serías tú aun sin ser Montequi. Sigo escuchando, le hablo ahora. ¿Qué tiene un apellido que pueda separarnos? Elige otro. O jura que me quieres como yo a ti y dejaré de ser una Capelletti. Igual que una rosa. Con otro nombre conservaría su fragancia. Igual sería con Romeo. Conservaría intactas sus perfecciones. ¿Cómo desearía que estuviese aquí? Aquí estoy. Por ti haré que me bauticen de nuevo. Romeo, ¿qué haces aquí? ¿Estás loco? Necesitaba estar solo para aclarar mis ideas. ¿En qué pensabas? Y que a pesar de todo, te quiero. Confieso que me avergüenzo un poco de lo que me has oído decir. No me retracto de nada, pero ¿de verdad me quieres? ¿Pero qué digo? Sin duda dirás que sí, yo te creeré. Pero eso te pido que hables con sinceridad y no actúes en consecuencia de lo que me has oído decir. Por la luna te juro que No. yo... No jures por la luna que cambia constantemente. No vayas a ser tú igual. ¿Y por qué juro entonces? No jures por nada. Todo ocurre muy deprisa. Tengo que irme. Me estarán buscando. Buenas noches. ¿Pero vas a dejarme así? ¿Qué esperabas conseguir? Al menos saber tu nombre. Me llamo Julieta. Solo Julieta. Yo soy Romeo.
Solo. Romeo. Buenas noches. Romeo, ¿conoces el jardín de Rosalind? ¿Puedo averiguar dónde está? He pensado que podríamos vernos allí mañana. ¿Te parece bien a las 9? Faltan siglos hasta entonces. Buenas noches. 1000 veces buenas noches. Oye, ¿sabes algo de Romeo? ¿Sabes si ha dormido en casa o...? Pues si te digo la verdad, no tengo ni idea. Que haga lo que quiera, que ya es mayorcito. Desde luego. Vaya hermano que estás hecho. Anda, calle, mira quién aparece por ahí. Buenos días, chicos. Señor Romeo. Bonjour. Saludo francés para tu despedida a la francesa. ¿Despedida? Anoche, primo. Nos dejaste con un par de narices. Ah, bueno, perdonadme, por favor, pero es que no tenía tiempo para pensar en vosotros. ¿Has oído, Benvolio? El señorito estaba tan liado que le fue imposible decirnos un simple hasta luego. ¿Y qué es lo que te entretuvo tanto? Si puede saber. Corre, primo. Fue- Graba esto para la posteridad. Mi hermanito se sonroja. A ver, Romeito mío, cuéntanos, ¿estuviste enrollado con alguna niña? ¿Hace falta que responda? ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! Ay, voy a llorar. Mi pequeño ha perdido la honra. Quita, Mercucho. Enhorabuena, primo. Vamos a ver, con calma, no pasó nada. ¿Nada? ¿Nada? Nos besamos y eso, pero... No debe imaginarlo. Era demasiado bonito para ser cierto. Vete a la mierda. Encima de virgen se ofende. Bueno, ¿vas a contarnos quién es la chica con la que estuviste o no? Pues me gustaría más preguntaros qué pasó con Tebaldo. Creo que no fue muy bien, ¿verdad? Eso, Romeo, son negocios. Y tú, por desgracia, estás fuera de nuestros negocios. Sí. Solo te digo que no hace falta que perdamos el sueño por los Capelletti. Ya se arrepentirán de haber rechazado nuestra oferta. Bien, bien. Escucha, me tengo que dar prisa, es que tengo una cita en breve, ¿vale? Una Cita. cita. Se burla de una herida quien nunca ha sido herido. Anda, hasta luego. anda, ¡Adiós, Romeo! ¡Amante! ¡Enamorado! ¿Quieres calmarte, Julieta? Ya es muy tarde. Tendría que estar aquí ya. Uy, vamos, siéntate, que no puede tardar. ¡Julieta! ¡Sopotrillos! ¡Hombre! Ven, tengo que hablar contigo un minuto. Tranquila, que te lo devuelvo enseguida. Si pretendes engañar a la niña, como se dice, será una canallada, como se dice. Cuídamela, porque como me entere que le haces algún daño, no habrá suficiente mundo para correr. ¿Capito? Empezaba a pensar que te habías arrepentido de lo de anoche. Ojalá seas más hábil que yo para expresar la alegría de este momento. Buonasera, signore Capelletti. Buonasera, Fabrizio. Siéntate. Necesito que vayas con 2 de tus hombres a darle un susto a Ben Shylock. Ese judío cabrón ha estado haciendo negocios con los Montecchi en nuestro territorio. No lo voy a permitir. Así será.
¿Qué te pasa? Te veo nervioso. Verá, señor. Llevo 5 años en la familia. Su tío fue muy amable conmigo, al igual que usted. Y por ello les tengo mucho aprecio. Pero no puedo evitar apreciar mucho más a otras personas. ¿A dónde quieres llegar? Quiero pedir la mano de su prima. Sé que es difícil de creer y que soy muy atrevido pidiéndole esto. No tengo nada que ofrecerle, pero yo amo a Julieta. Calla. Te aprecio, Fabrizio. Sé que darías todo por mi familia. Yo también quisiera darlo todo por ti. Pero no a Julieta. Pero, señor, Mi prima es muy joven para el matrimonio. Confío en que lo entiendas. me encargaré de lo de Shylock. Si no tiene nada más que pedir. No. Una cosa. En el paseo de esta mañana, ¿notaste algo raro? No. Buongiorno, padre. Benedicite, amigo mío. Pues madrugadora tuya, Romeo. Algo ha de preocuparte si has dejado la cama tan temprano. Así es, amigo. Necesito tu ayuda. No te dejes llevar por las emociones. Cuéntame, ¿cuál es el motivo de tu visita? Deseo casarme con Giulietta Capelletti. ¿Qué? Lo que has oído, la quiero y ella me quiere a mí. El cómo, dónde y cuándo nos conocimos carece de interés. Lo importante es que nos cases cuanto antes. ¿Y a qué esas prisas? Nos amamos. ¿Pero cuánto hace que os conocéis? 2 días. ¿Dos días? Pues San Francisco bendito. ¿Pero os habéis vuelto locos? El matrimonio es algo muy serio. No se puede jugar con él. Los jóvenes no amáis con el corazón, sino con los ojos. Si no quiere hacerlo por nosotros, al menos hágalo por nuestras familias. ¿Vuestras familias? ¿Vuestras familias? Esta boda podría ser una oportunidad para acabar con el rencor entre vuestras familias. Así es. Venga, venid conmigo. Bien. Seamos rápidos. No os marcharéis de aquí hasta que mi bendición os haga. ¿Estáis listos? ¿Ves, querida amiga? Mucho puede hacer el odio, pero aún más el amor. Ciertamente, la partida se muestra a tu favor, Venus. Sin embargo, es hora de que mi presencia caiga firme sobre esta historia. Deberemos ir con más cuidado, Jenny. Recuerda que estamos en el territorio de los Capelletti. Y tal como están las cosas últimamente con ellos, si nos lo encontramos habrá problemas. Ya.
Fresco, que la mano se me hierve con el calor. Pues por mí que la haya. Ellos lo han querido. No pienso irme para complacer a nadie. Prudencia, Mercutio. Prudencia. Tú, hablándome de prudencia a mí. Claro. Eres uno de esos que cuando entra en un bar, deja la pistola sobre la mesa y exclama: ojalá no te necesite. Y luego el segundo trago, vaya, la saca sin que nadie le provoque. Montas en cólera a la carrera. Si hubiera dos como tú, se matarían entre ellos. Pero si te he visto pelearte con uno por despertar a tu perro al estornudar. No eres el mejor para enseñarme prudencia, primito. Signore, quisiera hablar con vosotros. ¿Solo hablar? Añade esto, que sé hablar y golpear. Mercutio, dime, ¿dónde está Romeo? Y yo qué sé, no soy el guardián de mi hermano. Me tomas por estúpido. Vais en el mismo grupo. ¿Grupo? Nos toma por músicos. ¡No! ¿Cómo te atreves? Lo preguntaré de nuevo. ¿Dónde está Romeo? Vete al infierno. ¡No! ¡No! ¡Mercutio, aguanta! Levantadlo. ¡Se te ocurra, Tebaldo! ¡No! ¡No! Por mi hermano. Primo, tengo una noticia sensacional. Ni te imaginas lo que ha pasado hoy. ¿Dónde estabas? Yo... Dios santo, ¿qué ha pasado? Tu hermano ha muerto. ¿Quién ha sido? ¿Quién ha hecho esto, Benvolio? Tebaldo. Tebaldo y 4 de sus hombres. Te usaban a ti. Y Mercutio les plantó cara.
A mí me retuvieron. Yo no pude hacer nada. Romeo, espera. Quiero que busquéis al Montecchi. Quiero su cabeza en una bandeja de plata. Mis hombres están buscándolo, señor. Por cierto, ¿qué va a hacer con Julieta? Al fin y al cabo se ha casado con Romeo. Ese matrimonio no tiene ningún valor para mí. Será castigada por lo que ha hecho. No quiero pensar en eso ahora. Déjame solo. No muevas. Romeo, el cariño que te tengo solo me dejaste solo. ¡Bastardo! Maldito asesino, tú eres el bastardo aquí. Os he devuelto lo que os debía. Mi hermano por el tuyo. ¿Quién va a limpiar la ofensa que has hecho casándote con mi prima? El alma de Mercutio no está lejos. Está esperando que vayas a hacerle compañía. Necio muchacho. ¡Sí, yo también! Soy juguete del destino. ¿Quién es? Ya voy. Siento llegar tan tarde, pero traigo un mensaje para Romeo Montecchi. Lo envía la señorita Julieta. Bienvenida entonces. ¡Tata! ¿Cómo está Julieta? ¿Cómo está mi amor? Ay, pobrecita mía. Llora y llora sin parar. Se tumba en la cama. A veces se levanta susurrando tu nombre. Después vuelve a derrumbarse. Mi nombre la mata como mi hermano mata a su primo. ¿Quieres hacer el favor de calmarte de una vez? Julieta está viva, así que tiene suerte. Tebaldo trató de matarte y tú le mataste, así que tiene suerte. ¿No te das cuenta de que te están lloviendo bendiciones del cielo? Escucha, esta noche consolarás a tu esposa, tal como estaba previsto. Mañana temprano, tú y Benvolio recogeréis tus cosas para que puedas marchar a Mantua con los tuyos. Y ahí te quedarás hasta que desvelemos tu matrimonio con Julieta y consigamos la paz entre vuestras familias. ¿Queda claro? Dile a Julieta que Romeo se encuentra bien. Que la espera. Eso le animará mucho. Buenas noches.
Quédate un poco más. Aún tienes tiempo. Que me detengan. Que me maten. Solo deseo estar contigo. Si es lo que tú deseas, lo demás no importa. Pero debes irte. Cada vez hay más luz. Cuanto más hay, más se oscurece nuestra alegría. Voy a ir contigo. Vamos a irnos muy lejos, donde nadie pueda encontrarnos nunca. Seremos muy felices juntos. ¿Qué me dices? Primo. Oh. Lo siento. Lorenzo te ha comprado un billete de Mantua. Y el tren sale a las 2. Y ya es de día, así que date prisa. Primo, habrá que comprar otro billete. ¿Vas a algún sitio? No es de tu incumbencia. Te equivocas. Todo lo que era de tu primo ahora me pertenece, incluida tú. Hace tiempo que sueño con hacerte mía. Pues puedes seguir soñando. Amo a Romeo. Soy suya por elección propia y ni tú ni nadie va a impedir que... Escúchame, voy a encontrar a Romeo y lo voy a reunir con tu primo. Y cuando termine, te vas a hacer mi esposa. Tienes dos opciones. O lo aceptas o te quedas en esta maldita habitación para siempre. ¿Has entendido? No acepto ni súplicas ni ruegos. Cumpliré con lo que digo. ¿Dónde está Julieta? Debería estar ya aquí. Espera un poco, ¿vendrá? Puede que le haya pasado algo. O que la tengan retenida. ¡Debo ir con ella! ¡No, Romeo! Tú debes de irte. No te preocupes. Yo me encargaré de averiguar qué le ha ocurrido. Te doy mi palabra. ¿Qué pides noticias mías? Las tendrás en escuela. Cuida de Julieta mientras yo no esté, por favor. No te preocupes. Tiene las visitas restringidas, pero por ser usted le concedo media hora. Se lo agradezco, señor Lodrón. Si no le molesta, me gustaría quedarme a solas con la señorita Cappelletti. La confesión es privada. Sea breve. No sé cómo lo has sabido, pero gracias a Dios que está aquí. Cálmate, hija mía, cálmate. Mírame. Por San Francisco.
Francisco, ¿te ha pegado ese animal? Peores son sus amenazas que sus golpes. Quiere asesinar a Romeo para casarse conmigo. Y ha jurado que me va a tener aquí encerrada hasta que acepte. Tiene que ayudarme. Usted me unió a él. ¿Pero qué puedo hacer yo, hija mía? Piense algo. Para que me pueda reunirme con mi amor. Hágalo. O con esto pondré fin a mi tormento. No, cálmate. Quizás hay alguna esperanza. Si antes que renunciar a Romeo estás dispuesta a quitarte la vida, tal vez lo estés para experimentar algo parecido. Toma. Diluye el contenido del frasco con un líquido y bébetelo sin pensar. Tus miembros se quedarán rígidos y fríos como la muerte y caerás en un profundo sueño durante 42 horas. A ojos de todos, incluido Fabrizio, parecerás muerta, pero al pasar ese tiempo despertarás como de un agradable sueño. Y Romeo, a quien habré avisado del plan, vendrá a rescatarte para que huyáis juntos de Italia. Se ha acabado el tiempo, padre. Que nuestro Señor Jesucristo te absuelva y un solo hombre te absuelva. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oré para vivir, hija mía. Gracias, Padre. Échale un ojo a esto. ¿No puedes dormir? Tuve un sueño anoche. Soñé que Julieta venía a buscarme y me encontraba muerto. Y que con sus besos resucitaba y era emperador. Raro es que pienso en cadáver. Los sueños son hijos de mentes ociosas. Engendros, la vana fantasía. ¿Acaso no es esto un sueño? Depende de lo que quieras creer. Los soñadores creen que lo que sueñan es cierto. Sin duda te ha visitado la reina Mab. Es la guardiana de las hadas. Tan pequeña que apenas se la ve. Su carroza la arrastran caballos del tamaño de átomos. La capota es de alas de saltamonte. Los arneses de tela de araña. Y el látigo que usa el cochero, un hueso de grillo. El cochero es un mosquito vestido de gris. Y el coche, una cáscara de avellana. De esa guisa galopa noche y día, paseando por cabezas enamoradas, haciéndolas soñar con amor. Pasea por dedos de abogados, que sueñan con procesos, por labios de chicas que sueñan con besos. Ella es la que enreda las crines de los caballos por la noche, la bruja que oprime a las jóvenes vírgenes en sus camas, despertándoles el deseo sexual. Ella es... ¡Basta, Mercutio! Pero no lo ves. No hables de nada. Tienes razón. Hablo de sueños. Te he traído algo calentito. Ayuda a templar el cuerpo. Y el corazón también. Gracias, Tata.
¿Podrías peinarme, por favor? Claro que sí. ¿Te acuerdas cuando te caíste en el salón? Cuando tenías 6 años. Lo recuerdo como si fuera ayer. Correteabas de un lado para otro sin parar. Entonces te tropezaste, te caíste y te hiciste un chichón en la cabeza del tamaño de un huevo. Ay. Recuerdo que mientras te consolaba, te dije, Julieta, ahora te caes de frente, pero cuando seas mayor, te caerás de espaldas. Entonces, automáticamente dejaste de llorar. Te quedaste mirándome y me dijiste, sí. Así, como si nada, me dijiste sí. Ay, eras una niña tan feliz. No mereces pasar por esto. Te quiero, Tata. Y yo a ti, cariño mío. ¿Qué te ocurre? ¿Por qué estás tan pálida? ¿Quieres que me quede contigo esta noche? No, no será necesario, de verdad. Estoy un poco sensible, nada más. Está bien, como quieras. Acuéstate y descansa. Lo necesitas. Tata. Sí. Adiós. ¿Y si no funciona? Por ti, Romeo. Dios, San Francisco bendito, cógelo. Primo. Bolio, ¿qué haces aquí? ¿Qué tal por Verona? ¿Cómo está Julieta? Nada puede ir mal, sí que está bien. A ver, ¿cómo te cuento esto? ¿Ha pasado algo? Cuéntamelo. Julieta. Julieta ha muerto. Dicen que se suicidó.
Lo siento mucho, primo. Tráete noticias tan malas. ¿Que se suicidó? Dios santo. No me hago con él. ¿Pero qué estará haciendo? Violeta despertará en unas horas y... Tengo miedo. Presiento una desgracia inminente. Que no entre nadie en la habitación. Quiero estar solo. Viva te amé, muerta, te poseeré. ¿Qué? Mi amor. La muerte habrá podido arrancarte la vista, pero no la belleza. ¿Por qué sigues tan bella? De pensar que te se ha encapitado de ti y te quiere para que seas su doncella. Y no lo permitiré. Quedaré contigo para siempre. Ojos. Miradla por última vez.
brazos, dame el último abrazo. Y labios. Puertas del viento. Sellad mi contrato en los suyos. Con este beso. Muero. Mi amor, por fin volvemos a estar juntos. ¿Duermes? Ya nadie podrá separarnos. Romeo. Romeo, despierta. Romeo, despierta. Despierta, vamos. Por favor. No, Romeo. Santo. He perdido. He perdido, padre. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿A dónde voy a ir? ¿Qué va a ser de mí? Tenemos que irnos. ¡Váyase usted! Yo me quedo aquí. Vete, no puedo quedarme aquí. Los labios tibios. Nunca me separaré de ti. ¿Qué ha ocurrido aquí, padre? Hieros.
Temo que has perdido la partida, dulce Venus. Estos jóvenes han muerto y su amor se ha extinguido. Una vez más se demuestra que soy lo más eterno que hay en el mundo. Te equivocas, muerte. Sus cuerpos habrán muerto, pero no sus espíritus. ¿Qué quieres decir? Observa. Con su muerte, han puesto fin al odio de sus familias. La guerra ha acabado. Y su amor prohibido que selló su destino durará eternamente. No habrá historia de mayor infortunio que esta, la de Julieta y su Romeo. Keep what lulled me